1, versículo 6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando convencido de esto, seguro de esto, de aquel que comenzó la buena obra en ustedes, ¿verdad? La va a perfeccionar, la va a culminar, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Este año hemos declarado que es el año de la reedificación, como ahí la pastora sorprendió a David. Ahí el año pasado lo decía David con los ojos cerrados, ahora lo sorprendió y quedó ahí. Donde Dios va a hacer maravillas en nosotros, ¿verdad? Dios va a hacer maravillas, va a restaurar vidas, va a reconstruir familias, va a sanar heridas, va a limpiar todo lo que está impidiendo que Dios edifique nuestras vidas, que todo lo que está impidiendo ahí el crecimiento nuestro en parte de Dios, Dios lo va a limpiar. Para algunos va a ser como un nuevo comienzo, será un comenzar nuevo de cero, ¿verdad? Para otros será volver a creer en los sueños de Dios, en aquellos sueños de Dios que teníamos abandonados, que lo teníamos sepultado quizá. Bueno, este es el año donde vamos a escarbar todo eso nuevamente y Dios lo va a traer a la vida, ¿verdad? Esos planes que dejamos abandonados porque pensamos que nunca lo íbamos a ver realizado. Y es lindo poder terminar lo que empezamos, ¿o no? Cuando estamos construyendo la casa, ¿verdad? Es lindo, uno se imagina verla terminada y cuando lo logra terminar, la disfruta. La puede disfrutar, ¿verdad? Es lindo ahí. Y es lindo ver vidas que llegan a los pies de Cristo destruidos. Pero no es lindo por lo que llegan, ver los destruidos que llegan a Cristo, sino por la transformación que Cristo hace en su vida, ¿verdad? Personas que llegan mal de verdad a los pies de Cristo, sin nada, con un brazo adelante y otro atrás, como dicen, pero algunos sin nada mismo, ¿verdad? O algunos con la vida destrozada por sus malas decisiones. Pero al poquito tiempo comenzamos a ver la mano de Dios en ellos, obrando, su rostro cambia su semblante, ya no anda tanto con tristeza, como decía Rosario, anda con dificultades, pero tiene gozo, tiene alegría porque sabe a quién acudir, sabe que hay alguien que le puede ayudar. Aunque el hombre no le puede ayudar, le dice: el Señor, tú me vas a ayudar, y el Señor ayuda, ¿verdad? Tienen gozo, tienen paz, tienen esperanza. Es lindo ver la transformación de esas personas, de esos cristianos que dejan que el Señor les cambie, que el Señor complete la obra en ellos. Pero también, así como es lindo ver estos cambios, también es triste ver a cristianos a medio terminar. Cristianos de lo que seríamos, que no ves en ellos ninguna atracción, ¿verdad? Que podríamos decir que ellos son los cristianos del casi. Que casi fueron esto, que casi hicieron esto, ¿verdad? Casi fui pastor, casi tuve un ministerio, casi me casé, casi salimos campeones. Ahí todas esas cosas, ¿verdad? El casi es una de las palabras más tristes, ¿verdad? Porque estuviste a punto de alcanzar algo y no lo lograste. Y de repente se te fue todo. ¿Y sabes por qué muchas veces pasa eso? Porque muchas veces esos cristianos, las personas, abandonan a Dios antes de que Él termine lo que Él empezó. Antes de que Dios pueda completar la obra, las personas se apartan de Dios, se enfrían y entonces van caminando por ahí cristianos a medio caminar. Los otros domingos compartía con ustedes el pasaje donde Jesucristo sana a un ciego, al ciego de Betsaida, donde en 2 toques, cuando lo miramos así simplemente parece que el Señor ahí, Jesucristo, se quedó sin poder, porque dice que escupió en él sus ojos, tocó y le dijo a ver si mirara, y el ciego le dijo: veo, pero me parece que no es así la vista porque veo las personas como árboles, pero sé que no son árboles porque se mueven, ¿no? Y entonces Jesús lo toca nuevamente y su vista es restaurada. Y lamentablemente hay cristianos que son así a medio terminar porque se van en el primer toque del Señor. Cuando el Señor ahí le da el primer milagro, le trae paz a su vida, dice: bueno, ya está, ya no tengo que venir más a la iglesia, y se apartan del Señor. Y son ahí torres a medio terminar, ¿verdad? Terminan apartándose. Pero hoy Dios nos trae, o nos recuerda, mejor dicho, una promesa para nosotros, que es que Él va a terminar lo que comenzó en nosotros. Él va a terminar la obra que empezó en ti, que empezó en mí, que empezó en nosotros. No te va a dejar así por la mitad. Esto quiere decir que el Señor, lo que Él dijo y prometió para tu vida, para tu familia, lo va a cumplir. Lo que Dios prometió para ti, no importa la situación que vos estés pasando en este momento, si Él lo prometió, Dios lo va a cumplir. Lógicamente que pueden ocurrir muchas cosas entre el comienzo de lo que Dios está haciendo y el final de lo que Dios prometió para tu vida. Entramos en un proceso, muchas veces entramos por un tiempo de desierto en el cual cuando se nombra la palabra desierto, la palabra proceso, decimos: no, Señor, otra vez no. Pero eso es necesario para nuestras vidas. Lógicamente van a ocurrir muchas cosas, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, nada va a impedir que nosotros lleguemos a lo que Él prometió.
Si bien este pasaje bastaría para tener la seguridad de que vamos por el camino correcto, de que si Dios prometió algo lo va a cumplir, veamos a veces por qué qué es lo que se puede levantar en nuestra vida y cómo podemos seguir confiando de que Dios, a pesar de todo, va a cumplir lo que Él prometió. ¿Y sabes por qué Dios va a completar lo que empezó en ti, a pesar de que muchas veces las personas se puedan olvidar de ti? A pesar de que muchas veces se olviden de nosotros. No sé si te ha ocurrido, pero dice la Biblia que a David, al rey David, fue olvidado por su padre. Cuando Samuel se presenta ahí para ungirlo como rey, que había desechado ya a Saúl porque le había desobedecido, se levanta y va a la casa de Isaí y dice, porque de ahí le había dicho el Señor que iba a ungir a uno de sus hijos como rey. Y cuando viene el primero, Samuel pensó que ese era porque era grande, hermoso, dice, bueno, delante de Jehová estás ungido. Y pensó que este era el rey. Y el Señor le dice, no mires su apariencia porque yo lo desecho. Lo que los hombres miran en la apariencia, yo miro el corazón, dice el Señor. Entonces fueron pasando uno a uno los hijos hasta que no había más. Y le dice, Samuel pensaba, Dios no se va a equivocar. A ver, Isaí, ¿son todos estos tus hijos? O hay alguien que no me presentaste. Tengo el más chiquito allá, pero el más chiquito está criando las ovejas. Y dice, no, mandalo a traer porque no vamos a comer, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que yo lo unja. Y llamaron a David, dice que cuando él entró, el Señor le dijo, ve y úngelo porque este es el varón conforme a mi corazón, ¿verdad? David ni fue considerado. Lo dejaron ahí cuidando las ovejas. Vamos a tener una fiesta, viene el profeta, viene el varón de Dios aquí a nuestra familia, nos visita, vamos a ser honrados por él, pero vos seguís cuidando las ovejas. ¿Está bien, papá? Habrás dicho David. Se quedó ahí, menospreciado ahí por sus padres, ¿verdad? A veces somos olvidados, ¿verdad? Suele ocurrir que en ocasiones nadie se acuerde de ti, nadie se acuerde de nosotros, ni para un cumpleaños. No sé si te ha pasado. A mí me pasó. Y es triste que invitaran a todos y después te enterás que hicieron una fiesta y a vos no te invitaron. Y bueno, andás a saber por qué. Ni a los cumpleaños, ni a ningún casamiento, ¿verdad? Y pasan por alto. Pero si de algo debemos de aprender de esta circunstancia, es que Dios va moldeando tu carácter. Dios va moldeando a ver qué es lo que hay en ti. Si te despiertas hasta abajo y dices, no importa, ya van a venir. Ya van a venir, ya voy a cumplir, yo no los voy a invitar, ¿verdad? Y porque el ser humano es así. Pero Dios va a ir mostrando, puliendo nuestro carácter, ¿verdad? David no se ofendió por esto. Dice la Biblia que aunque nuestros padres nos dejen o se olviden de nosotros, con todo el Señor nos va a recoger, nos va a agarrar, nos va a tomar en sus brazos, ¿verdad? A veces pasa eso, pero a pesar de que todos se olviden de nosotros, a pesar de que nadie te tenga en cuenta para algo, Dios va a completar la obra que dijo que iba a completar en ti. Cuando la gente se olvida de nosotros para que fuéramos tomados en cuenta para algo, es como que no confían en ti, ¿verdad? No confían en que eres el mejor panadero, Eduardo. No te llaman, ¿verdad? Y te van, no, para Eduardo, ¿qué vas a ver de pan? ¿Qué vas a ver de pan? Y te van dejando en un lado. Pero ¿sabes qué? Dios sabe que eres un buen panadero y si no te abren la puerta en un lado, te la va a abrir en otro lado. Porque Dios es así, Dios lo que promete, Él lo va a cumplir. Volviendo al tema de Saúl. En este tiempo Saúl fue desechado, pero cuando Saúl lo nombran como rey, dice la Biblia que a él lo tomaron en poco. Cuando se lo presenta Samuel al pueblo de Israel y le dice, este va a ser su rey, este va a ser el que lo va a librar de los filisteos, que lo va a librar, que lo va a conducir en la batalla, lo va a meter en la batalla y lo va a rescatar, dice la Biblia que algunos se burlaron de él y lo tuvieron en poco, que lo miraron como diciendo, este nos va a salvar, este nos va a salvar. Puede ser que haya gente que te mire así como diciendo, pero vos tenés la confianza de que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir a pesar de lo que digan los demás. Aunque nadie tenga confianza en nosotros, ¿verdad? Aunque nos tomen en poco, Dios sigue confiando en nosotros, Dios sigue confiando en ti, Dios sigue creyendo en ti. Por eso es que Dios va a completar la obra que comenzó en ti, a pesar de que todos se olviden de ti. A pesar de que todos se olviden de lo que vos fuiste quizás en un tiempo, ¿verdad? De que fuiste un gran maestro, ¿verdad? Que enseñaste a muchos y que todos se olviden y dicen, ya estás para jubilarte. Dios no se olvida de ti. Dios va a completar la obra que comenzó en ti. Así que prepárate en esto porque en este tiempo Dios va a completar la obra y vas a volver a enseñar. Vas a volver a ir a lo tuyo, a lo que te gusta, ¿verdad? Porque Dios no se olvida y lo que Dios prometió lo va a cumplir. Dice el rey Saúl que cuando escuchó esto tomó venganza. No, ¿saben qué hizo Saúl? Hizo como que no los escuchó. Y así tenemos que hacer
tú y yo cuando escuchamos a veces descrédito, a veces que no, nadie crea en ti, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Biblia. Así que confía que Dios te va a dar la gracia y sigue adelante porque Dios va a completar lo que empezó en ti a pesar de que otros se olviden. Dios va a completar lo que dijo que va a ser de tu vida, a pesar de que puedas despertar la envidia en otras personas, que puedas despertar los celos en otra persona. Dice la Biblia que José despertó la envidia y los celos de sus hermanos, ¿o no fue así? Fue así, tristemente, ¿verdad? Era el menor, un poco quizás Jacob tuvo la culpa por ser el más mimoso, el más chiquito, ¿verdad? Ahí lo mimó, le dio una túnica de colores que ya fue despertando en sí los celos de sus hermanos. Pero ¿qué pasó? José tenía un corazón despierto para Dios, buscaba al Señor, entonces Dios le comenzó a mostrar sueños, le comenzó a mostrar lo que tenía para él, aunque él en ese tiempo no lo entendía. No entendía esos sueños y comenzó a contarlo y comenzó a despertar la envidia y los celos de los hermanos. Y fue vendido como esclavo. Dice la Biblia que terminó en la cárcel siendo inocente y todavía en la cárcel fue olvidado por quienes él había ayudado. Recuerdan que cayeron presos también, dice la Biblia, el copero y el panadero, ¿verdad? Y tuvieron un sueño, dice la Biblia, y le preguntaron a José y José se lo interpretó y fue como José le dijo. A los 3 días, muerto el panadero, y a los 3 días el copero sirviendo la copa de nuevo ante el faraón. A lo cual José le pide la ayuda al copero y le dice, hágame de mí al faraón porque aquí estoy injustamente. Y sin embargo, se olvidó el copero de él. Y muchas veces, ¿verdad? Esos celos, esa envidia, todo que despiertan lo que Dios tiene en ti, en los demás, despierta esos celos. Muchas veces vamos a ir terminando mal, como que van a buscar mal para tu vida. Dice la Biblia que sin embargo a pesar de todo eso Dios no se había olvidado de él. Dice la Biblia que aún en la casa de Potifar lo bendecía y prosperaba porque Dios estaba con él. Dios estaba con José. Potifar lo puso de mayordomo. Cuando estuvo en la cárcel dice la Biblia que Dios estaba con José. Dios estuvo con él en todo lugar, no se había olvidado, ¿verdad? Cuando todos quizás sus hermanos quizás no, dice la Biblia que dice, matémosle y veremos dónde están sus sueños. A ver dónde quedan sus sueños, decían cuando lo veían llegar, cuando tramaron todo lo que tramaron con José. Y cuando lo vendieron, ellos dijeron, bueno, acá saber, mirá el soñador ahora, ¿en qué habrá terminado? No se cumplió nada en la palabra de Dios. Y al contrario, cuando todos ellos pensaban que habían logrado impedir que José cumpliera el propósito de Dios, lo logró. Después tuvieron que ir a pedirle comida a él. En un abrir y cerrar de ojos, él terminó siendo el ministro de Economía de Egipto. Puede que el enemigo use la envidia, ¿verdad?, para tramar cosas contra nosotros, pero dice la Biblia que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, porque Dios nos guarda. Se levanta el enemigo, claro que sí, pero a pesar de todo, Dios va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Dios cambia toda maldición en bendición. Dios cambia, no importa si te han hecho un trabajo de lo que sea, Dios tiene poder para desbaratar cualquier trabajo que el enemigo te haya hecho. Se levantan luchas, se levantan dificultades, pero Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando con nosotros. Cuenta la historia en el libro del Número que el rey Balac, rey de Moab, ahí llamó a Balán, ese famoso profeta que era de Dios, que no era de Dios. Yo le digo, no era de Dios nada, pero está. Después ustedes me dicen en la Biblia. Llamó a ese profeta, ¿verdad? Ese evidente que dice la Biblia el Número, para que maldijera a Israel. Porque ¿qué pasaba? Todo aquel maldijera a Balán era maldito, ¿verdad? Y bendito todo aquel que lo bendijera y le pagaba plata. Resulta, no sé si ustedes conocen la historia, que él quería ir. Pero ¿qué pasa? Dios le dijo que no fuera porque ese era su pueblo. No, dije, pero me ofrecen plata. Dice que decir, no importa. Entonces no fue. Fueron de vuelta, le ofrecieron más plata y bueno, ahora sí, dijo, ahora sí voy. Y en el camino, ¿qué pasó? Se le presenta el ángel del Señor. ¿Y quién es el que ve el ángel del Señor? No sé si recuerdan la historia. La mula. Él iba en una mula. Él, que era supuestamente el profeta de Dios, no ve al ángel que se le presenta, entonces la mula lo ve y se aparta y se lo aprieta contra la peña y comienza a pegarle, enojado, claro, que quería cobrar la plata que le iban a dar por maldecir a alguien, y comienza a pegarle y estaba tan enseguecido que la mula le pregunta, le dice, ¿por qué me golpea? Y él seguía pegándole. Ay, porque no me haces caso a él. Aún así, todo Dios tiene misericordia de Balaam y le dice, bueno, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga, lo que te dé para decir. Entonces llega a ese lugar y en vez de maldecirlo, bendice al pueblo de Israel. Que Balaam le dice, pero vos estás mal, muchacho. Yo te estoy pagando para que me lo maldiga y vos me lo estás bendiciendo. Pero Dios es así, Dios cambia toda maldición
en bendición. Por eso no importa lo que se levante contra nosotros, Dios va a completar la obra que comenzó en ti. No importa las dificultades que se levantan, Dios está contigo. No importa si aparentemente viene una maldición sobre tu vida, lo que está pasando, es decir, pero alguien me hizo algo pasó. No importa, si estás en la mano de Dios, estando en la mano de Dios, estás seguro. ¡Aleluya! Y si perdiste tu trabajo, ten por la seguridad que Dios te va a abrir la puerta en otro trabajo. Y te lo digo por experiencia. Porque supe estar en ese momento desesperado, sin trabajo, sin nada y con una familia atrás. Pero gracias a Dios, Dios nunca me dejó pasar hambre, como siempre le digo. No tendría manteca para tirar del techo, como tampoco tengo ahora, ¿no? Pero nunca me faltó un alimento, nunca faltó un alimento para mis hijos, nunca faltó ahí un zapato para ellos. O sea que Dios completa la obra, a pesar de que se levanten guerra, a pesar de que se levanten enemigos, Dios va a completar la obra que comenzó en ti. ¿Sabes por qué también va a completar? A pesar de que muchas veces le fallamos, Dios va a completar la obra que comenzó en ti. Jonás, dice la Biblia, que huyó. Dios lo llama un día y le dice: Jonás, prepárate que vas a ir a Nínive a predicar el Evangelio. Y Jonás dice: sí, Señor, me voy para el otro lado. Ahí, se fue para el otro lado. Es como que a nosotros nos hubiesen dicho: prepárate, vas para el Sauce, y digamos: sí, Señor, me voy para Punta del Este, que es más lindo predicar el Evangelio. Ahí. No. ¿Y qué pasó con Jonás? Terminó en la boca del pez, adentro de un pez, ¿verdad? Y ahí se arrepiente y luego Dios le da nuevamente la palabra ahí para que vaya con el mensaje a Nínive, y con su mensaje dice que se salvó una ciudad entera. En ocasiones, muchas veces, huimos de lo que Dios nos dice que hagamos. Le fallamos a Dios, pensamos: no, esto no es para mí, esto no, y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Comenzamos a desviarnos, y muchas veces cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, se levantan esas tormentas como también se le levantó a Jonás, porque dice la Biblia que él cuando zarpó estaba impecable, que pagó su pasaje y salieron en ese barco, pero luego, en medio del mar, en medio de alta mar, se levantó una tormenta que ya los marineros no sabían qué hacer, y él se dio cuenta que esa tormenta se había levantado por su culpa, y le dice: tranquilo, écheme al agua, y se le va a calmar la tormenta. Y así fue. A veces se levantan tormentas para traernos nuevamente al camino de Dios, al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y aunque le fallamos muchas veces, Dios va a completar la obra que dijo que iba a hacer. Él había determinado que fuera Jonás a predicar a Nínive, no a otro. Podía haber llamado a otro, podía haber llamado a Osea, que era de la misma época. Sin embargo, llamó a Jonás. Y aunque Jonás no quería, dijo: no querés, bueno, yo te voy a preparar algo para que sí vaya. Y al final terminó yendo, ¿verdad? O sea, Dios nos da una nueva oportunidad. Si nosotros nos arrepentimos y decimos: sí, Señor, me fallé, Él te va a dar la oportunidad nuevamente y va a completar la obra que dijo que iba a completar en ti. Encontramos también a Juan Marcos, que es el autor del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que también salió en un tiempo con Pablo y Bernabé, allí cuenta la Biblia en el libro de los Hechos, en su viaje misionero, y de repente, vaya a saber por qué, extrañó, quizá era muy joven, volvió para atrás. Abandonó ese ministerio, abandonó a Pablo y Bernabé, que después fue el conflicto entre ellos, entre Pablo y Bernabé, porque cuando llegaron nuevamente al lugar ahí de residencia de Marcos, Bernabé quería llevarlo nuevamente y Pablo no quería, y dice la Biblia que hubo tal pleito entre ellos que se separaron. Ahí, no hicieron las paces. Pero luego, más adelante, Pablo le dice a Timoteo: envíame a Marcos porque me es útil. O sea que a pesar de que Juan Marcos había abandonado el comienzo de su ministerio, de todo, a pesar de que había abandonado, luego Dios había completado la obra en él, que era nuevamente útil. Y como les digo, fue el que escribió el Evangelio de San Marcos. Y que hablar de Pedro, ¿verdad? Que negó al Señor. Jesús le había dicho, ¿verdad?, que él iba a ser uno de los líderes. Ahí ya lo había levantado, ya lo estaba preparando en todo ese tiempo. Y sin embargo, Pedro terminó negando a Jesús. Y uno podría decir: bueno, se acabó, Pedro, no vas a ser el líder, quizá va a ser otro, se va a levantar Andrés, se va a levantar Juan, otro de los discípulos, pero vos no. Sin embargo, el maestro volvió a llamarlo. El maestro volvió a levantarlo, tiene una conversación con él luego de esa pesca ahí que resucita, lo aparte, comienzan a caminar y le dice: Pedro, ¿me amas? Ahí 3 veces que le pregunta, ¿verdad? A pesar de que le falló, a pesar de que le negó, Dios completó la obra en Pedro. ¿Qué hacer de Moisés? También, que él se sentía que era el libertador, estando ahí en Egipcio cuando era el segundo, que fue criado como faraón. Y la Biblia nos cuenta que él sale a caminar ahí y ve que un egipcio estaba maltratando a un israelita, y ¿qué hace? Lo mató.
mató al egipcio y dice que lo tapó con arena. Ahí. Al otro día, caminando, también ve que estaban dos hebreos peleándose. Y él dice, pero ustedes son hermanos, no se tienen que pelear. Y dice, ¿qué está puesto por juez? ¿No vas a matar como mataste al egipcio? Dice la Biblia que tuvo miedo y se fue. Él sentía, ya desde pequeño fue criado, ¿verdad? Porque fue criado hasta los 6 años más o menos con su padre, fue criado con un propósito. Sus padres le dijeron que Dios lo iba a usar para liberar a Egipto. Veían en él un propósito y él que creyó confiado en eso y pensó que era su manera. Pero no era esa manera, era la manera que Dios quería, ¿verdad? Y termina 40 años ahí cuidando en el desierto las ovejas de su suegro. Y cuando él pensó que su propósito era algo que él había alucinado, que él había creído, que sus padres lo habían engañado, ¿verdad? Que Dios ya se había olvidado de él. Dice la Biblia que un día había una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Y fue el día que Dios lo llamó y le dice, levántate porque vos vas a ir a Egipto, vas a regresar a Egipto y vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud. O sea, a pesar de que le fallemos, a pesar de que muchas veces tomamos decisiones equivocadas, Dios va a completar la obra que ha comenzado en ti. ¿Qué hablar del hijo pródigo? Que malgastó todo, que se llevó todo. Pero dice la Biblia que cuando él volvió en sí, fue pensando en llegar a su casa y que su padre lo tuviera como uno de sus jornaleros. Y sin embargo dice la Biblia que su padre lo siguió teniendo por hijo. Le dio un calzado nuevo, le dio un vestido nuevo y puso de nuevo su anillo en el dedo, símbolo de que era su hijo, ¿verdad? Muchas veces le fallamos al Señor. Siempre contamos las buenas, ¿o no? Las pérdidas que las cuenten otros, decían por ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios va a completar la obra que comenzó en ti. No importa si le has fallado, no importa si aún hasta este tiempo has estado apartado de Dios, has estado peleando con Dios, has estado renegando de lo que Dios tiene para tu vida, Dios va a completar lo que comenzó en ti porque Él es fiel. Él es fiel, Él no miente. ¿Sabes por qué la va a completar? ¿Sabes por qué? Primero que nada porque te ama. Amén. Dios nos ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que tú te afanes, Dios no quiere que tú te desanimes. Dios quiere hacer algo grande en ti. Si Dios entregó a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna, entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios nos va a abandonar? ¿Qué nos hace pensar de que estamos solos? ¿Verdad? Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, date seguro que Él va a cumplir lo que prometió acerca de ti. Por amor es que Dios rompe toda cadena que nos ata, que impide que Dios complete la obra. Porque te ama, por eso quiere hacerte libre. Él te ama, por eso te hace libre, por eso te hace libre de todo vicio, de toda atadura, de todo lo que está impidiendo que muchas veces, a veces no te decidas por Cristo. Cuando vienen las malas, decís, sí, me tengo que congregar, me tengo que buscar al Señor y todo. Pero cuando más o menos ahí te restableces, ¿qué es lo primero que haces? Patita para que te quede, no, hoy no puedo ir a la iglesia, no, hoy no puedo ir porque estoy cansado por esto, por aquello, y seguís atado. Seguís atado al pasado, seguís atado, y Dios quiere hacerte libre porque te ama, porque Él sabe lo que es mejor para tu vida. Deja que Dios rompa ahí con toda cadena que está impidiendo que Dios complete la obra. Dice la Biblia que si Jesús nos libera, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De todo desánimo. ¿Cuántas veces nos encontramos desanimados? Muchas, ¿verdad? Muchas. Y eso impide que Dios complete la obra, porque ¿sabes qué? Tu desánimo está diciendo que Dios no lo va a hacer. Tu desánimo lo que está marcando es que no le tenés fe en el Señor, que Él va a completar la obra, libre de toda depresión ahí. Si no, Dios no nos quita el desánimo, después viene la depresión y de ahí es difícil salir. Es difícil salir porque no hay pastilla, no hay remedio que te quite la depresión. Solamente Jesucristo es el que te saca de ese pozo. Dice la Biblia en el Salmo 40, clamé al Señor y Él me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la peña, sobre la roca. Ay, Jesucristo es el que nos saca, ¿verdad? ¿Y sabes por qué te saca de ese lugar? Porque te ama. Porque tú le interesas, porque tú eres importante para Él. ¿Sabes qué? También Jesucristo te libra de toda atadura espiritual. Yo no sé si tú sabías, pero vivimos en una lucha constante espiritual, ¿verdad? Tenemos una doble vida, por así decirlo. Tenemos nuestra vida física y tenemos nuestra vida espiritual. Y si nosotros no alimentamos la vida espiritual bien como debemos de alimentarnos, va a repercutir en nuestra vida física.
¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra huestes y potestades, ¿verdad?, celestiales. Nuestra lucha es espiritual y muchas veces no nos damos cuenta, no creemos en eso y terminamos siendo atados, necesitando urgentemente que Dios venga y rompa con toda atadura espiritual que haya sobre nuestras vidas, libre de todo pacto que hayamos hecho con el enemigo. Mucha gente cae en el error de hacer pacto con el diablo pensando que el diablo le va a bendecir, que le va a dar una vida buena, que le va a dar fortunas. Engañados ahí con el engaño de la riqueza para que el diablo lo prospere. Y sabe que lo único que termina haciendo es siendo atado a una vida depresiva, una vida sin futuro, una vida que no le encuentra la solución. Porque el diablo puede ser que te dé un poquito de plata, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el costo de eso? Tu familia, tu hogar, tu paz, tu propia vida, ¿verdad? Cristo es el que te hace libre. Cristo es el que completa la obra que comenzó en ti porque te ama. Eres valioso, eres valiosa a los ojos del Señor. Eres de gran estima. Él pagó un precio alto para que tú hoy estés aquí. Pagó la vida de su Hijo Jesucristo. No creas que eso valió poco, que valiste poco, no valiste mucho. ¿Y sabes qué? Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, lo que Él prometió lo va a cumplir. Y uno puede decir, ¿pero cuándo? Tranquilo, en el tiempo de Dios es perfecto. Nuestros tiempos, a veces nosotros nos apuramos y metemos la pata, no esperamos, no sabemos esperar de Dios. No sabemos esperar una respuesta de Dios. Oramos y como nos viene en el momento, como nos viene al instante, vamos y buscamos la solución por otro lado y muchas veces nos metemos en cosas que no debemos. ¿Cuántas veces esperando que Dios solucione un tema económico en nuestra vida terminamos metiéndonos ahí en un préstamo que luego, 3 años, 4 años pagando ahorcados, ahí desesperados por salir de esa cuenta, ¿verdad? Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Sepamos esperar. Dios prometió salvar a la humanidad y lo hizo mediante Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo. Él dijo que iba a enviar a su Hijo y lo envió. Lo que Él prometió lo cumple. Dios prometió que le daría a Israel una tierra que fluía leche y miel. ¿No? Pasó un tiempo, es verdad, pasaron un tiempo, años, pero le dio o no le dio la tierra. Y pasó un tiempo más, no porque Dios así lo hubiese determinado, sino porque hubo una generación que no le creyó al Señor, que no creyó que iban a poder derrotar a esos gigantes y se veían ahí pequeños y eso. No, si no hubiese sido antes, pero lo que Dios prometió, se lo dio. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser incontable, y así fue. Le prometió un hijo a Abraham. ¿Recuerdan cuando ya era mayor y Sara ya le había pasado el tiempo de las mujeres? Pero dice la Biblia que vino Isaac. Si bien él hubiese esperado el tiempo de Dios, no tendríamos las consecuencias ni él ni nosotros hasta el día de hoy que tenemos por el tema de Ismael, pero Dios le había prometido un hijo y se lo dio. Era el hijo de él y de Sara, no era el hijo de él y de Agar. No, el que te va a heredar va a ser un hijo de Sara, le dijo el Señor. Y así fue. Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, que sería pescador de hombres. Y Pedro se convierte en un gran predicador que en su primer mensaje se convierte como en 5.000 personas. Ahí lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Amén. El Señor nunca deja nada por la mitad, ¿sabes? El Señor no es de andar dejando a torres a medio terminar como solemos hacer nosotros. Ahí, ¿cuántas veces en nuestra casa nos falta de repente un ladrillo para terminar una pared? Nos falta algo para terminar, decir, esto lo terminé. Ahí siempre dejamos, mañana lo termino. Bueno, ¿cuántas veces dejamos algo por la mitad? Y ese mañana es como el famoso dicho, hoy lo atamos con alambre. Ahí lo solucionamos, ¿verdad? Y seguimos para adelante. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo va a terminar la obra que comenzó en ti, no te va a dejar por la mitad. Él no va a dejar que tu familia perezca. Si Él prometió rescatar a tu familia, lo va a hacer. Sigue creyendo en el Señor. Dios va a completar la obra que empezó en ti y en mí. No importa que tan lejos pensamos que estamos de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, Dios cumple su promesa. Simplemente hay que saber esperar. ¿Y sabes por qué también Dios va a cumplir su obra en nosotros? Para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Dice la Biblia que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el nombre de Dios, el nombre de Jehová fue glorificado. Y yo me glorificaré en el faraón, le dice a Moisés, ¿verdad? Fue exaltado, Dios se glorificó en él.
como este no quiso dejar a Israel, no querés ver, no querés dejar salir a mi pueblo, bueno, vas a ser arruinado, yo me voy a glorificar en ti. Porque Faraón se creía que era un Dios y el Señor le demostró quién era verdaderamente el Dios. Dice la Biblia en Salmos 40, versículo 3, verán estos muchos y temerán y confiarán en Dios. Muchos van a ver la obra de Dios en nosotros, muchos van a ver la obra de Dios en ti, en tu vida, tu cambio, tu transformación, tu familia sanada, tu familia restaurada. ¿Y saben qué? Muchos van a creer. Muchos de los que se burlaban y que decían que vos no tenías un futuro, que no lo ibas a poder lograr, cuando vean que Dios está cumpliendo lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, van a temer y te van a decir, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocer a ese Jesús, yo quiero tener eso que vos tenés. Muchos verán de esto y confiarán. Cuando Jesús sanaba enfermo, resucitaba muerto, ¿qué era lo que hacían todos? Terminaban glorificando a Dios. Decían, Dios se ha manifestado a nosotros. Por eso es que Dios va a cumplir la obra que comenzó en ti, para que su nombre también sea glorificado. El Señor quiere glorificarse en nuestras vidas. Amén. Por eso Él quiere terminar la obra. La buena obra que empezó en ti, que empezó en nosotros, la va a culminar y se la va a perfeccionar, ¿verdad? Cuando su nombre es glorificado en nuestras vidas, uno siente una alegría inmensa que no se puede explicar con palabras. Cuando el Señor te usa, ¿verdad? Que oras por alguien y esa persona es sanada, sientes una alegría, sientes un gozo que lo puedes experimentar, o sea, lo puedes responder y explicar experimentándolo ahí, cuando Dios usa tu vida, ¿o no? Cuando Dios te usa para que tú traigas a alguien a los pies de Cristo, ¡wow! Es tremendo, ¿verdad? Y su nombre es glorificado. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Esto quiere decir que Él va a completar la obra que empezó en ti, que empezó en mí, que empezó en nosotros. Él va a completar la obra que empezó aquí en Sauce, aquí en este tiempo, ¿verdad? Y esto nos tiene que dar una seguridad y confianza sabiendo de que estamos en los planes del Padre, que estás en los planes de Dios. Y vos me podés decir, pero ¿cómo puedo estar en los planes de Dios si estoy pasando por esto? Confía. Confía, deja que el Señor se glorifique. Lo que ocurre es que muchas veces miramos nuestras condiciones y decimos, no vamos a poder lograrlo, no lo vamos a poder ser. Como siempre les digo, no sé cómo Dios va a hacer para regalarnos el lugar, la iglesia, el terreno, el templo, no sé cómo lo va a hacer. Si fuera con dinero es fácil, pero necesitamos de Él. Y le creemos que Él fue el que comenzó esta obra, la obra es Él la va a tener que cumplir. Él va a tener que comprar el terreno, nosotros no tenemos plata, ¿verdad? Él se va a tener que glorificar en eso. No podemos mirar nuestras condiciones. Si Dios dijo que cumplirá su propósito, significa que lo hará. No importando nuestra condición económica, ni nuestra condición social, ni cultural, ni nada. No importa, lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Hay una historia de un teólogo que ocurrió allá por los años 1920, entre 1920 y 1930, ahí que él se aferró a este versículo luego de lo que Dios hizo con él. Dice la Biblia pero la historia, ahí que este muchacho, este hombre, no noté el nombre de él, este teólogo, su padre fallece cuando él tiene 14 años de edad. Entonces, con lo cual se mudan a otra ciudad con la madre, creo que tenían unos hermanos, y él comienza a trabajar. Desde las 5 de la mañana se levantaba y trabajaba, y bueno, estudiaba, pudo terminar ahí la primera clase. Luego, con la ayuda de un hermano mayor de la congregación, él puede entrar en la universidad y termina sus estudios, ¿verdad? Pero este varón cuenta que nunca creyó que Dios le ayudaría a terminar la universidad. Él pensaba que cada año que estaba haciendo iba a ser el último, que el próximo año Dios no iba a suplir lo que él necesitaba. Y cada año, entonces no disfrutaba, vivía como ansioso, como preocupado por lo que podía pasarle, ¿verdad? Cuando termina sus estudios, logra graduarse y en vez de estar alegre por haber alcanzado ese logro, ¿verdad? Se sentía triste. ¿Por qué? Porque él tenía un título en su mano, pero hubo una depresión económica en el país en lo cual no había trabajo, no había nada. Entonces decía, ¿para qué tengo un título? Yo tenía pensado que el Señor me había llamado al ministerio pastoral, y ¿cómo voy a ingresar al seminario y estudiar y prepararme si no lo puedo pagar? ¿No? Entonces él no confiaba en el Señor. Él tenía la certeza que Dios lo había llamado al ministerio, pero sin embargo él estaba diciendo Dios se había olvidado de él porque no encontraba trabajo, no tenía nada. Pero para sorpresa suya, 2 hermanas de la congregación en la cual él asistía le ofrendaron cada una un sobre que tenía dinero adentro, ¿verdad? Que dice, esto es en memoria de mi esposo por lo que él los había ayudado. Y cuenta él que el dinero que, no lo cuenta delante de ella, ¿no? Sino que cuando se va, para en cierto lugar y cuenta que el dinero, para sorpresa de él, era mayor que el que él necesitaba
cubrir todas las necesidades del próximo año en el seminario. Y luego entonces dice que un hermano de la iglesia, cuando hacen un festejo por lo que él había logrado, va y le trae una frase con el versículo de Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la iba a terminar. Y dice que en ese mismo momento entendió que siempre Dios estuvo pendiente de él. Dios siempre está pendiente de ti, Dios siempre está pendiente de mí, de nosotros, ¿verdad? Podemos entender que verdaderamente Dios cumple su promesa por más que estemos en un proceso donde ahora no podamos ver la luz. ¿Cuántas veces parece que entramos por ese valle de sombra y de muerte y nos salimos mal? Pero dice su palabra que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu palabra, tu vara y tu callado infundirán aliento en mi vida, ¿verdad? Y así vamos a pasar, ¿verdad? Dios va a terminar lo que comenzó en ti, lo que comenzó en nosotros. Y una de las claves para que Dios complete la obra en nosotros es permanecer, es seguir agarrados de la mano del Señor. No te vayas en el primer toque, no te vayas en lo que primero Dios trate contigo. Quédate agarrado de Dios hasta que Dios culmine lo que Él comenzó. No abandonemos al Señor. Con el Señor podemos lograr muchas cosas, pero sin el Señor nada podemos hacer. Dice la Biblia que separados de Él, nada podemos hacer, pero con Él lo podemos hacer todo. Muchas veces Dios no completa la obra porque nosotros no le dejamos trabajar. Muchas veces nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. El Señor de repente comienza a decirnos, ¿verdad? Tienes que ir cambiando esto, tienes que ir dejando estas costumbres, tienes que ir abandonando estas cosas. ¿Y qué pasa? Como a nosotros nos gustan esas cosas, no las abandonamos, no las dejamos, entonces Dios no se mete. Porque Dios es un caballero. Dios va a ir trabajando a medida que nosotros le damos lugar. A medida que nosotros vamos menguando, Dios va creciendo. A medida que nuestro yo, nuestro orgullo va menguando, ¿verdad? Va disminuyendo, el Señor va creciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Dejemos que Dios crezca, dejemos que Dios trabaje. Como vimos, puede que haya ataduras en nuestras vidas que impidan que Dios complete la obra. Pero dejemos que Dios rompa todo. Y esto muchas veces hay cristianos que están atados porque no renuncian a su vieja vida. No renuncian a esas cosas. Están entre San Juan y Mendoza ahí. Entre que me congrego con Dios y después salen de la iglesia y como Dios se demora en hacer las cosas, van y se hacen un pase con el santiguador de la esquina. O se juegan una raspadita ahí a ver si Dios los prospera. No sabía porque lamentablemente, tristemente es así. No nos damos cuenta de esa lucha espiritual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos atando. Y Dios no obra en eso si nosotros no le permitimos obrar. Tenemos que renunciar a esa vieja vida, a esa vieja costumbre. Como le decía la palabra de Dios, nos dice, ¿verdad? En 2 Corintios, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y una vez se lo toma como algo bueno, como algo bien de parte de Dios, todo va a ser nuevo de aquí en más. Sí, es verdad, pero lo que te está diciendo también este versículo, que tu vieja vida no entra en la nueva vida de Cristo. Que lo que antes hacías no lo tenés por qué hacer ahora que estás en Cristo. Si antes robaba, ahora no puedo robar más. Si antes mentía, ahora no puedo mentir más. Si antes me drogaba, ahora no puedo drogarme más. Tengo que renunciar a eso, tengo que dejar a todo vicio atrás para que Cristo se haga realidad en nuestras vidas, para que Dios pueda completar la vida que Él tiene para nosotros. Tenemos que renunciar a todo eso, a todo pacto que hayamos hecho, consciente o inconscientemente. Tal vez ahora te trae a la memoria algún pacto que hayas hecho con alguna bruja, con algún brujo, en algún momento de desesperación de tu vida. Y no te voy a juzgar porque yo lo hice en un momento. Yo también lo hice en mi vieja vida, desesperado para tener una solución, caí en ese engaño. Y necesité que Cristo rompiera todo eso. Necesité que Jesucristo rompiera y cambiara toda maldición en bendición. Por eso es necesario, ahí si hayamos hecho algo en nuestra vieja vida, renunciar a eso. Porque puede ser que estés atado y no te das cuenta. Por eso puede ser que muchas veces te cuesta venir a la iglesia. Que hoy estás bien, ¿verdad? Hoy estás cantando con Pedro y con todos los apóstoles allá arriba, y mañana tropezás y estás ahí lastimado, caído, y decís, ay, le fallé al Señor. ¿Por qué andamos así tan altibajos? Tenemos que estar estables, creciendo de poquito, lento pero seguro, paso seguro, como dice el dicho, de a uno come la gallina y engorda, ¿verdad? ¿Por qué a veces vamos 3 pasos para adelante y 5 para atrás? Porque puede ser que todavía estemos atados a nuestra vieja vida, que hay algo que nos está gustando en nuestra vieja vida, que Dios hace tiempo que te está pidiendo que lo dejes.
Porque ¿sabes por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Y Dios va a completar la obra que comenzó en ti. Dios la va a completar. Por eso en esta noche, ahí en esta tarde, vamos a renunciar a todo lo que nos pueda estar atando. A toda creencia, a toda religiosidad. Ahí que pueda estar atando nuestras vidas. El otro día tuvimos una reunión familiar en casa y mi hija, que me hizo abuelo de vuelta, sin vergüenza, ahí agarro a mi nieta y tenía una cintita roja y una manita roja y sacar esas cosas. Sacar esas cosas ahí. Y me dice, no, pero papá, ¿qué envidia? Nada, si ya está orado este niño, estamos orando por él, dejate que envidia, dejate que comer mal de ojo ni cosas de esas acá. No nos damos cuenta que son ataduras, ¿verdad? Que estamos trayendo. Estamos abriendo la puerta al enemigo ahí en nuestra casa, en nuestro hogar. Y es a todo eso que Dios nos pide que renunciemos. O usted no ha llevado quizás en su vieja vida a santiguar a su hijo de un empacho. ¿No? ¿Cuántas veces hemos caído en eso? No, eso son ataduras ahí, no nos damos cuenta. Dios rompe toda cadena, ahí toda atadura, ahí porque Dios quiere completar la obra que comenzó en nosotros. Dios nos quiere hacer libres, ¿verdad? Dios quiere tener el control de nuestras vidas. Dios quiere tener el control y Dios es fiel en completar la obra de restauración que comenzó en nosotros. Dios es fiel, lo que Él comenzó lo va a terminar. No importa tu estado, no importa que diga, pero ya, ¿sabes cuántas veces le falló el Señor? ¿Sí? Ni te enteres de la que yo, no te voy a contar la que yo le fallé al Señor. Pero en el momento que vos decidís decir, de aquí hasta aquí, se acabó, ahí que como sabe Dios que le estás diciendo la verdad, Dios comienza a levantarte, Dios comienza a perdonarte, Dios comienza a limpiarte, Dios comienza a quitar ahí y decirle, Señor, yo solo no puedo. Sé que lo tengo que hacer, pero hay algo que me está atando, ¿verdad? Hay algo que me está atando, Señor, hazme libre de eso. Recuerdo que antes de conocer al Señor, como un año antes todavía, ahí yo sabía que había cosas que estaba haciendo mal. Sabía. En mi interior sabía que estaba haciendo mal. Y quería hacer lo bueno, pero estaba atado. Y terminaba haciendo lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Terminaba hasta que vino Jesucristo a mi vida y fue el que cambió, que restauró y Él que es el que nos da la fuerza para no pecar. Porque dice Pablo también dice, miserable de mí, dice que hago lo que no quiero hacer. Si no nos aferramos de Dios, terminamos volviendo para atrás y de esa manera Dios nos va a completar la obra que comenzó en ti. Y Dios no quiere dejarte por la mitad. Dios quiere completar, cumplir su propósito en ti. El propósito que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios quiere para ti. Y ¿sabes qué? Estate seguro que es algo grande, que es algo lindo, porque dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces no la entendemos, a veces parece que no es buena, que no es agradable y que mucho menos es perfecta. Pero cuando decidimos creerle al Señor, decidimos entregar nuestro corazón al Señor, decimos sí, la verdad que sí, es buena, es agradable y es perfecta. Ponte sobre tus pies en esta hora y vamos a orar. Y deja que el Señor vaya ministrándote con esta adoración. Y reflexiona para ti en este momento ahí esas promesas que Dios te dio cuando trajo palabra a tu vida, que dijo que te iba a levantar, de lo que iba a hacer de tu vida, de lo que iba a hacer con tu familia. Y si vos mirás ahora y decís, Señor, ni por la mitad está. Pero ten la certeza, ten la confianza que Dios lo va a completar. Porque fue Dios que te lo prometió. Y si Dios te lo prometió, lo va a cumplir, porque como dice su palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. Las promesas en el Señor son el sí, en el amén. Se van a realizar en tu vida. Se van a realizar en nuestras vidas. Quizás en esta hora tengas que renunciar a algo. Quizás el Espíritu Santo te está trayendo memoria en algo que tienes que renunciar. Entrégaselo al Señor. Deja que el Señor sea el que te haga libre de esa atadura espiritual. Él quiere sanar tus emociones, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere sanar tu mente. Él quiere darte la mente de Cristo.
para que tú comiences a pensar en las cosas de Dios, dejes de pensar en las cosas materiales, dejes de pensar en las cosas de aquí abajo y comiences a pensar en lo que Dios tiene para tu vida. Dios te ama, por eso quiere completar la obra que comenzó en ti. Por eso es que tú estás aquí en esta noche, no porque te hayan invitado simplemente, sino porque Dios te ama y Él ha preparado este tiempo para ti. Él ha preparado este encuentro para ti. Él quiere limpiar tu vida, quiere limpiar de todo aquello que no edifica. Con los años que tenemos de vida, muchas veces agarramos mochila, nos traemos mochila que no tenemos que llevar nosotros. Acarreamos con las dificultades de otros, con los problemas de otros, y nos vamos cargando, y el Señor nos quiere hacer libre de todo eso. Su palabra nos dice echar sobre Él toda ansiedad, toda preocupación, porque Él tiene cuidado de nosotros. Su palabra nos dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros, dice su palabra, porque su yugo es fácil y ligera su carga. No tomes, no cargues con mochilas que no te pertenecen, entrégasela al Señor en esta hora. Deja que el Señor se encargue de esas preocupaciones, deja que el Señor se encargue de esas dificultades, deja que el Señor se encargue de esos problemas, entrégaselo al Señor, descansa en el Señor. Que puedas encontrar descanso para tu alma, como dice su palabra, que Jehová es nuestro pastor y Él dará descanso a nuestra alma. Jesús es nuestro pastor, Jesús es quien te da descanso. Deja que el Señor te ministre en esta hora y entrega todo aquello que tengas que entregárselo al Señor. Entrégale la vieja vida, entrégale tus vicios al Señor. Dile, Señor, yo quiero ser libre de este vicio, pero solo no puedo, sola no puedo. Te lo entrego a ti, hazme libre de esta atadura, porque reconozco que es una atadura que está impidiendo que tú me bendigas, que está impidiendo que tú completes la obra. Y vas a ver cómo Dios te va a hacer libre de ese vicio, libre de esa atadura. Porque aunque tú pienses que ese vicio te calma, que calma la ansiedad, no calma nada, lo único que hace te ata y trae problemas a tu salud más adelante. Y por eso Dios quiere hacerte libre de eso. Libre. Comienza a experimentar la libertad que hay en Cristo.